Saludos cordiales a todos, yo soy la doctora Sandy Aguilar. El día de hoy vamos a hablar de medicamentos para enfermedades tiroideas y eso involucra para hipertiroidismo y para hipotiroidismo. Entonces vamos a recordar algunos datos importantes fisiológicos de la glándula tiroidea. Para empezar vamos a recordar que esta glándula que está situada en la parte anterior del cuello segrega diferentes tipos, de hecho dos tipos principales de hormonas tiroideas, que son las famosas T3 y T4, que tienen su nombre propio y posteriormente los vamos a platicar, las cuales son sumamente esenciales para el desarrollo del sistema nervioso central a nivel intrauterino y en la edad postnatal. Luego, también son sumamente importantes porque parte de sus mecanismos son mediados por mantener o procuran definitivamente mantener la homeostasis metabólica. Además, tienen un componente importante y muy famoso que es el yodo. Y vamos a recordar que normalmente tenemos reservas dentro de la glándula tiroidea que están unidas a una molécula de tiroglobulina. Posteriormente también saber que la T4 se sintetiza como una prohormona que luego ya en tejidos periféricos es convertida por unas desyodasas a triyodotironina o T3, ¿verdad? Como se conoce más comúnmente. Para reconocer los trastornos de la glándula tiroidea tenemos que saber los mecanismos de regulación y como cualquier eje hipotálamo endocrinológico, pues tiene diferentes componentes. Entonces, inicialmente acá, el hipotálamo tiene unas prolongaciones hacia la adenohipófisis, liberando una hormona liberadora de tiroides, que son estas siglas TRH. Estimulan a las glándulas de la pituitaria anterior o de la adenohipófisis, donde posteriormente se segrega al torrente sanguíneo la hormona estimulante de tiroides o TSH, como más comúnmente se conoce y se solicita en estudios de laboratorio, y esta llega hacia unos receptores específicos en la glándula tiroidea y posteriormente la glándula tiroidea lleva un proceso de captación de yodo, de síntesis de hormonas, de formación y adición de los residuos de tirosina y finalmente pues tenemos la síntesis de monoyodotironinas o diyodotironinas que se pueden combinar hacia tiroxina o triyodotironina. Ya en tejidos periféricos la tiroxina sufre una desyodación del anillo externo y entonces se vuelve triyodotironina, que es la que llega hacia los receptores intranucleares parecidos a los de los esteroides para ejercer sus funciones metabólicas y reguladoras. Y también hay un componente que se llama T3 reversa, que de hecho esta es una hormona metabólicamente inactiva, no tiene mayor función y tampoco tiene mayor relevancia clínica, ¿verdad? Esto es importante porque ahora se ha vuelto muy famoso estarlo pidiendo en los estudios, pero de hecho la utilidad se reserva para ciertas situaciones endocrinológicas. Luego, los niveles de T3 o de tiroxina, que es T4, y triyodotironina, a su vez pueden inhibir o tienen un sistema de retroalimentación negativa, es decir, los niveles altos de hormonas tiroideas inhiben la secreción de hormona estimulante de tiroides y paralelamente también se inhibe la secreción de la hormona liberadora de tiroides de las células hipotalámicas que se prolongan hacia la adenohipófisis. Ya dentro de la glándula tiroidea, que está compuesta por folículos y el folículo a su vez está rodeado o tiene esta capa de células epiteliales denominadas células foliculares y adentro tiene estas capas de coloide y las gotículas hipopigmentadas que ustedes pueden ver en este corte histológico corresponden a la tiroglobulina, que es la que se almacena dentro de estos epitelios, ¿verdad? O dentro de este folículo tiroideo. También acá dentro de las células parafoliculares, que son las que están adyacentes o un poco externas, ustedes pueden observar o se considera que son las células productoras de calcitonina. Y el folículo tiroideo
es donde al final se lleva el almacenaje y también la síntesis de la tiroxina y la triiodotironina. En cuanto a la biosíntesis de las hormonas tiroideas, empieza del lado izquierdo de su pantalla, donde ustedes pueden observar que normalmente consumimos yoduros de la dieta. Una fuente importante en Guatemala ha sido la suplementación de sal de mesa con yoduros. Este yoduro es captado por el simportador sodio-yodo, que tiene como nombre común simportador o cotransportador NIS, que ingresa a la célula folicular tiroidea un ion yoduro y una molécula de sodio para posteriormente ser oxidado y acoplado por la peroxidasa tiroidea, y es el proceso que se conoce como organificación del yodo. Luego esto se une a la molécula de tiroglobulina, que también contiene residuos de tirosina, y se lleva el proceso de yodación y acoplamiento, y posteriormente a esto obtenemos estos residuos de monoyodotirosina si solo tiene una molécula, o de diyodotirosina si tiene dos componentes de monoyodotirosina. Luego, cuando ya es necesario la utilización o cuando la hormona estimulante del tiroides llega hacia la glándula tiroidea, entonces se recibe del coloide, del lado del coloide pasa nuevamente a la célula folicular tiroidea por un proceso de endocitosis denominado específicamente picnocitosis, y se puede nuevamente reciclar en la misma célula o digerir e ir escindiendo y liberarse nuevamente hacia el vaso sanguíneo para que vayan hacia sus sitios de acción periférico en forma de tiroxina, que es T4, o de triiodotironina, que sería T3. Y posteriormente, como les repito, la tiroxina vuelve a desyodarse y se convierte en T3 para hacer su acción metabólica activa. Tener conocimiento que la hormona estimulante del tiroides también, valga la redundancia, estimula la expresión de este simportador sodio-yoduro en la membrana vasolateral, debido a que en momentos cuando hay hipertiroidismo, uno de los usos de dar yodo, por ejemplo una solución de Lugol, es que inhibe esta captación de yoduros o inhibe la expresión del simportador sodio-yodo en la membrana vasolateral del folículo tiroideo. Después que tenemos ya las moléculas de tiroxina o triiodotironina a nivel plasmático, que fue secretada por la glándula tiroidea, tenemos que recordar que la hormona T3 tiene mayor afinidad por el receptor de la hormona tiroidea, que son receptores de tipo intranucleares, y por ende tiene mayor potencia biológica. La tiroxina, que es la T4, lleva un mecanismo o se convierte a triiodotironina por 5-desyodación del anillo externo, y esto equivale al 80% de la T3 que normalmente encontramos. La T3 reversa es un residuo que es metabólicamente inactivo y no tiene una importancia clínica relevante. Posteriormente, el 40% de la T4 secretada por la glándula se convierte a T3 y el otro 40% a T3 reversa. El 20% se metaboliza por un proceso de glucuronización a nivel hepático y es excretado en la bilis. Esto es importante porque uno de los fármacos que utilizamos en hipotiroidismo, o cuando hay baja función o cuando hay deficiencia de hormonas tiroideas, es un análogo sintético de la tiroxina, y entonces la biodisponibilidad, el metabolismo es muy parecido al de la hormona endógena. Existen 3 desyodasas, que son unas enzimas que ayudan a que la tiroxina se convierta en la parte metabólicamente activa, que es triiodotironina. Dentro de ellas hay 3 moléculas que se han estudiado. Las diferencias sobre todo radican en la acción y en la localización periférica de estas desyodasas. Entonces tenemos la desyodasa 1, que convierte
la tiroxina triiodotironina, y esta es una proteína de membrana. La podemos encontrar en tejidos como el hígado, el riñón, también en la glándula tiroidea per se y también en la hipófisis. Este es un objetivo terapéutico inhibido por el propiltiouracilo. Luego tenemos la desyodasa tipo 2, que de igual manera convierte la tiroxina triiodotironina, pero se encuentra en el retículo endoplásmico de las células del hipotálamo, de la hipófisis, del tejido adiposo pardo, de la glándula tiroidea, del músculo esquelético y de algunos miocitos. Y por último, la desyodasa de tipo 3, que su objetivo es finalmente inactivar a la T3 o convertirla en una T3 reversa, que es metabólicamente inactiva, a través de la 5-desyodación del anillo interno. A diferencia de la conversión de tiroxina a triiodotironina, esta es una desyodación del anillo interno, mientras que la reacción previa es una desyodación del anillo externo. Esta la podemos encontrar en el sistema nervioso central, en la piel y en el útero de la paciente. Una vez las hormonas tiroideas se encuentran en el plasma, previamente tenemos que recordar que la mayoría del yodo sérico se encuentra en el plasma de esta manera, en forma o en el yodo, mientras que el 5% se encuentra en forma de ioduros. Más o menos de esta cantidad de yodo, el 95% se encuentra dentro de las hormonas tiroideas, y estas también tienen una capacidad de fijación muy fuerte, pero no covalente con ciertas proteínas de transporte plasmáticas. La principal o de las más famosas es la globulina fijadora de tiroxina, la cual tiene una alta afinidad por la T4. También se unen a la transtirretina, que es una molécula, es una prealbúmina fijadora de tiroxina, y también a la albúmina misma, pero en menor proporción. Esto les da cierta resistencia o mayor vida media, y esto los protege del metabolismo y la degradación, lo cual se traduce en que solo las fracciones libres tienen actividad metabólica significativa. En cuanto a la farmacocinética, dependiendo de qué tipo de hormona, pero por ejemplo la tiroxina tiene una vida media larga de más o menos 6 a 8 días, y este es un mecanismo que se autocompensa. Cuando hay mucha secreción de hormonas, disminuye su vida media de 3 a 4 días, mientras que cuando hay deficiencia de la función de la síntesis o de la estimulación en el hipotiroidismo, la vida media de las hormonas puede alcanzar hasta 9 o 10 días, ¿verdad? Es un proceso de protección y supervivencia de la homeostasis interna. En el embarazo hay incremento en la producción de la globulina fijadora de tiroxina o de T4, y adicionalmente hay una disminución del aclaramiento de la hormona. Por ende, también tenemos que recordar que la triiodotironina tiene una vida media un poco menor de 8 a 24 horas, ya que es la fracción o es el tipo de hormona metabólicamente activa. Estas se pueden conjugar, tanto tiroxina como triiodotironina se conjugan con ácido glucurónico y con ácido sulfúrico, y finalmente se excretan de manera biliar y más o menos de un 10 a un 20% de manera fecal. En momentos cuando hay disminución del yodo o hay deficiencia en el consumo de yodo, también se crea una deficiencia en la síntesis de hormona tiroidea, lo cual aumenta o estimula la elevación de la hormona estimulante de tiroides liberada por la adenohipófisis, y esto puede crear una hiperplasia e hipertrofia de la glándula per se, y esto se puede traducir en bocio. La dosis recomendada diaria de yodo es entre 90 y 120 microgramos para niños, para adultos 150, y en embarazo y lactancia es donde mayores requerimientos hay de yodo, debido a que media procesos de maduración del neonato o del infante, como la maduración del sistema nervioso central y el crecimiento y desarrollo. Las hormonas tiroideas ejercen su acción a través de receptores intracelulares. De igual manera, la tiroxina y la triiodotironina difunden por, valga la redundancia, difusión facilitada hacia el citoplasma celular, donde sufren una desyodación en el caso de la tiroxina, o puede también difundir hacia el núcleo, pero
la actividad y la potencia o la afinidad de los receptores intranucleares es mayor para la triiotironina. Entonces se unen al receptor de hormona tiroidea, que normalmente está asociado al receptor de retinoide X, y estos fomentan elementos de respuesta a estas hormonas que posteriormente influyen sobre la síntesis de proteínas y la transcripción génica en los diferentes sistemas que vamos a ver. Entonces, una de sus acciones más importantes es el crecimiento y desarrollo de los niños y el neonato, mediado o demostrado en los pacientes que tienen hipotiroidismo congénito por ausencia de glándula tiroidea o por nacer de madres que no fueron tratadas apropiadamente durante el embarazo. También fomenta o son sumamente importantes en el desarrollo del sistema nervioso central y en el sistema cardiovascular, así como en el metabolismo, incrementando el metabolismo de un 30 a 60%, la tasa del metabolismo basal. Los efectos clínicos de las hormonas tiroideas son primordialmente cardiovasculares y tienen una función sumamente importante en el crecimiento y desarrollo en el periodo tanto gestacional como postnatal. Esto se evidenció en los pacientes que tienen trastornos clínicos de hipotiroidismo y que tienen la entidad clínica previamente denominada como cretinismo, que es alteración en el desarrollo del sistema nervioso central y el retraso psicomotor. En los niños que tienen deficiencia o que no tienen suficiente función de las hormonas tiroideas se denotan extremidades cortas y deterioro neurológico. A nivel del músculo esquelético hay disminución del crecimiento lineal y la disgenesia de las epífisis en los huesos largos. También se ha denotado que puede haber aumento de receptores de ranodina en el retículo sarcoplásmico, y si recordamos, estos receptores son al final canales sensibles al calcio, ¿verdad? Entonces también van a mediar de cierta manera los efectos cardiovasculares. La termogénesis también está mediada por las hormonas tiroideas y esto puede evidenciarse en los trastornos de hipotiroidismo e hipertiroidismo, donde hay la habilidad en cuanto a la percepción del calor y del frío, y también puede mediar incremento o disminución del apetito y el incremento o disminución de la cantidad de tejido adiposo. Así también a nivel cardiovascular, que es donde más complicaciones se pueden denotar en el hipertiroidismo, hay aumento de la transcripción genética de cadenas de miosina, y esto fomenta que haya más inotropismo, es decir, mayor fuerza de contracción, hay aumento de la relajación diastólica, también fomenta el cronotropismo positivo, que si recordamos es la propiedad de incrementar la frecuencia cardíaca o de mantener una frecuencia cardíaca constante. Asimismo, también se ha conocido que hay aumento de la producción de óxido nítrico endotelial, y esto causa vasodilatación periférica, disminución de las resistencias vasculares, y esto paralelamente junto con el inotropismo y el cronotropismo positivo aumenta el gasto cardíaco. Entonces, en una paciente con tirotoxicosis o también con enfermedad de Graves podemos denotar un estado de alto gasto. En cuanto al metabolismo lipídico, además de mediar la lipogénesis, aumenta la expresión de receptores LDL y disminuye la producción de apolipoproteína B. Es importante que reconozcamos las propiedades o los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas para saber reconocer también las alteraciones en el funcionamiento de la glándula. En el hipotiroidismo hay una disminución de las hormonas tiroideas o disminución de estos efectos metabólicos importantes. Puede ser primario, secundario o terciario dependiendo la localización de la afección. El hipotiroidismo primario es el más frecuente y normalmente se puede denotar por una deficiencia de yodo en el consumo diario requerido para la síntesis de hormonas. El hipotiroidismo secundario, que no es más que una disminución de la hormona estimulante del tiroides por trastornos en la adenohipófisis, o el hipotiroidismo terciario, en donde hay afección de ciertas neuronas hipotalámicas que producen la hormona liberadora de la estimulante de tiroides. Esto se puede notar clínicamente en un paciente que pueda tener alteraciones en la cognición, puede tener un estado de ánimo deprimido, se quejan también de estar como apáticos, letárgicos, pueden sentirse con cansancio, con dolor generalizado corporal,
y también dependiendo de la edad del paciente puede tener la manifestación. Hay ciertos signos que nos pueden orientar o sospechar hacia que el paciente podría estar causando con una alteración tiroidea como bradicardia, piel fría y seca, puede estar cursando con hipertensión por trastornos subyacentes o también tener mixedema. Mixedema no es más que un edema duro, ¿verdad? Sin fobia, que normalmente se denota como edema pretibial a nivel de las extremidades inferiores y unas facies abotagadas o edema facial. En los niños, que es donde es un poco más complejo hacer diagnóstico, podemos denotar retardo en el crecimiento y desarrollo, puede ser un niño que está menos activo y está constipado, y en los niños es sumamente importante hacer diagnóstico oportuno debido a que el daño neurológico y en el crecimiento y desarrollo es irreversible. Entonces esto los condena a tener afecciones que son pues tratables y prevenibles. Esto se va a denotar como un aumento de la hormona estimulante del tiroides y una T4, una fracción libre de tiroxina baja o normal, dependiendo del estadio de la enfermedad. Si está empezando normalmente, solo podemos denotar el aumento en la estimulante del tiroides, que es como un mecanismo de compensación. Estas son unas fotografías que tienen la intención de recordar o hacer mención de cómo podemos observar estos trastornos en el hipotiroidismo. Esta es una fotografía de una niña de 3 a 4 años que antes del tratamiento, al diagnosticarse el hipotiroidismo, ustedes pueden notar como tiene una facies abotagada, tiene un poco de edema palpebral y ya luego del tratamiento, aunque aquí ya hay algunos datos, según decía la literatura, irreversible, pues mejora la apariencia clínica al dar hormona tiroidea y también puede todavía mejorar los procesos de desarrollo y crecimiento. Este es un bebé, un infante que fue diagnosticado con hipotiroidismo y cretinismo, como se llamaba previamente el hipotiroidismo congénito o el hipotiroidismo en la edad neonatal. Luego acá tenemos el bocio. Esta es una imagen del crecimiento de la glándula tiroidea en regiones donde hay disminución del yodo. Esta es una imagen del edema pretibial, que es un edema duro, puede estar con ciertas irregularidades, ¿verdad? Es característico cuando ustedes tengan la oportunidad clínica de evaluarlo. Y este es edema bipalpebral. Esta es una fase de una paciente con piel seca, facies agotagada, que de hecho se denota clínicamente como apática o deprimida. En el otro extremo de las manifestaciones clínicas de enfermedad tiroidea está el hipertiroidismo y esto se denota por un hiperfuncionamiento de la glándula. Puede tener distintas causas. Una de las más frecuentes es la producción de anticuerpos, es una enfermedad autoinmune en contra del receptor de hormona estimulante del tiroides, conocida como enfermedad de Graves. Pero por otro lado también pueden haber afecciones como un bocio tóxico nodular, en donde se crean nódulos hiperactivos que aumentan la síntesis de hormona tiroidea, o puede denotarse como un hipertiroidismo subclínico, donde únicamente hay disminución de la hormona estimulante del tiroides por haber incremento en las fracciones libres o normales de las hormonas tiroideas periféricas. En este caso vamos a tener signos y síntomas que nos pueden captar la atención y hacernos sospechar acerca del diagnóstico clínico. Los pacientes hipertiroideos normalmente se describen como pacientes que están muy alerta, pueden estar ansiosos, sudorosos, pierden peso a pesar de tener mayores requerimientos de alimentación. Son pacientes que también pueden padecer de taquicardias, piel húmeda o arritmias. Por ejemplo, la fibrilación atrial es una presentación muy frecuente en personas jóvenes que no sabían que tienen hipertiroidismo. Estas son unas imágenes que pretenden demostrar cómo clínicamente pudieran ustedes encontrar a los pacientes con hipertiroidismo. Esta es una paciente que tiene enfermedad de Graves en su tratamiento antes del lado izquierdo y después del tratamiento en el lado derecho. La enfermedad de Graves se caracteriza por o puede estar asociada a oftalmopatía de Graves, y esto no es más que la acumulación de glucosaminoglicanos en la región de los músculos extraoculares. También hay anticuerpos que se adhieren a estas membranas musculares, inflaman los músculos y por eso protuyen de cierta manera el globo ocular, y hay una retracción de los párpados superiores, dando esta
impresión de que el paciente está siempre sorprendido. También pueden tener incrementos de la glándula. Yo sé que esto es una característica que puede estar presente en hipotiroidismo, pero también en hipotiroidismo y en hipertiroidismo. Normalmente también son pacientes que pueden tener otros síntomas asociados como cefalea, ansiedad, pueden estar siempre sudorosos o irritados, y también una característica importante es que por aumento en el metabolismo basal pierden más peso de lo que es esperado o sin. Existen ya preparaciones sintéticas de hormona tiroidea. Estas sirven para reemplazar la función o dar suplementación en el paciente con hipotiroidismo. Tenemos dos presentaciones, una es levotiroxina, que reemplaza a la T4 o tiroxina, y liotironina, que tiene una acción idéntica a la trillotirosina endógena. El mecanismo de acción es igual que la hormona biológica, es decir, a través de receptores intranucleares, ¿verdad? Y fomenta la transcripción de proteínas que sirven para síntesis o aumentar la lipólisis, aumento de ciertas hormonas cardíacas y también de funcionamiento cardiometabólico. Es importante recordarle a los pacientes que este tipo de hormonas deben consumirse en ayuno, sin alimentos, dado que sí se ha denotado una disminución en su absorción en el paciente que también tiene, por ejemplo, enfermedad péptica y está utilizando antiácidos, hidróxido de aluminio, malgaldrato, inhibidores de bomba de protones, sucralfatos. Si recordamos, estos fármacos tienden a tener el efecto adverso de impedir la absorción o disminuir la absorción de estos fármacos, y la hormona tiroidea es sumamente sensible a esto. Entonces, idealmente darle el plan educacional de que no se pueden tomar en conjunto, y de preferencia que tomen primero la levotiroxina, también sin los alimentos. Otra característica importante de mencionarles es que los inductores del citocromo 3A4, por ejemplo la sertralina, la rifampicina, tienden a aumentar el metabolismo de la hormona y disminuyen su biodisponibilidad y sus efectos. La liotironina, a diferencia de la levotiroxina, tiene una vida media un poco más corta, de 20 horas. Está disponible para dar en tabletas o en polvo liofilizado en los pacientes que tienen emergencias y necesitan tratamiento intravenoso. Sin embargo, tiene la contraproducencia de que se debe dar 3 veces al día para lograr concentraciones estables, por lo que usualmente el medicamento de elección es la levotiroxina, que tiene una vida media de 7 días, pero normalmente se da una dosificación diaria. En cuanto a los usos terapéuticos, pues sobre todo es para reemplazo en los pacientes que tienen ya sea hipotiroidismo primario, secundario, dependiendo en dónde esté la afección, o también para prepararlos en cuanto a la cirugía de resección de carcinoma tiroideo, o en emergencias como el coma mixedematoso, que no es más que la alteración o es una emergencia de hipotiroidismo. La dosis de reemplazo inicial para un paciente que no tiene comorbilidades, ¿verdad?, que es un paciente estándar, en el adulto es de 1.7 microgramos por kilogramo al día, con el objetivo terapéutico de normalizar los niveles de hormona estimulante y de T4 libre, paralelamente aliviando los síntomas que el paciente inicialmente le aquejaron. En pacientes mayores de 60 años, que son cardiópatas, que han tenido cardiopatía isquémica, que han tenido insuficiencia cardíaca, hay que tener mucho cuidado con la utilización de la hormona tiroidea de reemplazo, ya que no podemos empezar la dosis plena por los efectos del inotropismo y cronotropismo, lo cual le puede precipitar otros eventos isquémicos, por lo que normalmente se recomienda iniciar dosis más bajas, no calculadas por kilo, sino entre 12.5 a 50 microgramos. Las presentaciones de hormona tiroidea son múltiples, vienen en tabletas y vienen en diferentes concentraciones, desde 25 hasta a veces 100 o 200 microgramos, por lo que hay varias opciones disponibles. La dosis se debe titular más o menos de 25 microgramos al día, pero para ver realmente o para ver un cambio tenemos que esperar entre 6 y 8 semanas antes de hacer modificaciones bruscas en la dosis de la hormona tiroidea.
En el embarazo, donde es un estadio clínico importante para prevenir sobre todo complicaciones, pues sí, maternas, pero también fetales, necesitamos incrementar la dosis en una paciente que normalmente ya tomaba hormona tiroidea un 30% de la dosis basal. Esto, recomienda la literatura, se puede lograr agregando 1 o 2 tabletas a la semana. Es decir, si ella toma una tableta diaria, podemos decirle que se tome una tableta adicional, pero siempre hay que tener consideraciones de monitoreo. ¿Por qué es necesario aumentar la dosis en el embarazo? Esto es debido a que aumenta la hormona transportadora de hormona tiroidea, que se llama la globulina de unión a hormona tiroidea, por estimulación de la abundancia de los estrógenos. Por eso en el embarazo necesitamos aumentar las dosis. Existen fármacos también disponibles para cuando tenemos la otra presentación, que es el hipertiroidismo, y acá el objetivo terapéutico sería disminuir las funciones o los riesgos cardiovasculares que causan las hormonas tiroideas en exceso. En este caso tenemos las tiourelenas, que son principalmente conocidas como tionamidas, y de estas hay dos, que es el propiltiouracilo y el metimazol. Estas tienen diferentes acciones, son más conocidas por inhibir a la peroxidasa tiroidea, también inhiben el acoplamiento de los residuos de yodo y tirosina en la molécula donde se resguardan en el coloide tiroideo, en la tiroglobulina. Adicionalmente, tienen cierto efecto en la conversión periférica, inhiben las desyodasas periféricas y por eso tienen disminución en la conversión de T4 hacia T3, que es más metabólicamente activa. El metimazol es el tratamiento de elección en enfermedad de Graves, que fue lo que comentamos, que es donde hay anticuerpos en contra del receptor de hormona estimulante del tiroides a nivel de la glándula tiroidea, y normalmente se puede dar una dosis de 10 a 40 miligramos al día. Tiene una vida media un poco corta, por lo que es necesario dar dosis a veces cada 6 horas, a veces cada 8 horas, dependiendo de la combinación de medicamentos. El propiltiouracilo quizás sea un medicamento que es muy útil debido a que tiene una vida media de 75 minutos, pero hay que darlo más o menos cada 8 horas, 100 microgramos. La respuesta también de estos medicamentos se puede evaluar en 3 a 6 semanas. No es una respuesta tan inmediata, por lo que yo le tengo que dar plan educacional al paciente que los síntomas van a ir cediendo, pero que no puedo cambiar el funcionamiento de la noche a la mañana porque le puede traer consecuencias clínicas más graves. Las reacciones adversas descritas con estas tionamidas, sobre todo es hepatitis fulminante, aunque es una presentación muy rara. Pueden causar granulocitosis urticaria, que no es más que un exantema o prurito generalizado. Pueden dar también dolor y rigidez articular, así como cefalea y pérdida de cabello. Existen otros medicamentos que se usan como terapia adyuvante. El nombre adyuvante significa que nos ayudan o complementan las acciones de los fármacos con objetivo terapéutico en la glándula tiroidea. Los beta bloqueadores son usados frecuentemente porque nos ayudan a disminuir los efectos adrenérgicos propiciados por el aumento de hormona tiroidea. Normalmente pues antagonizan en el cuadro clínico de tirotoxicosis. Nos pueden ayudar sobre todo a calmar o a mediar y controlar los episodios de taquicardia o de arritmias cardíacas, de tremor y ansiedad. Aquí se han usado propanolol y atenolol, que son beta bloqueadores que hemos visto en las unidades pasadas. También podemos utilizar calcio antagonistas no dihidropirínicos. Sobre todo está escrito la utilización de diltiazem 4 veces al día, y esto es por sus efectos también a nivel cardiovascular. Recordemos que este tiene un efecto inotrópico negativo y también tromotrópico negativo. En la tormenta tiroidea es sumamente útil el propiltiouracilo, ya que disminuye, como comentaba, la conversión periférica de T4 a T3, inhibiendo la desyodasa 1. También actualmente se está utilizando inmunoterapia para controlar ciertos efectos de las hormonas tiroideas, y por ejemplo se ha utilizado rituximab, que es un anticuerpo monoclonal antirreceptor CD20 que tiene los linfocitos B
Y otro fármaco disponible, que es el teprotumumab, tiene efectos no directos sobre la glándula, pero ayudan a mediar la inflamación, los anticuerpos producidos, por ejemplo, en enfermedad de Graves, que es un antifactor de crecimiento parecido a la insulina tipo 1. Entonces disminuye, por ejemplo, la lipólisis, disminuye estos efectos causados por el exceso de hormona tiroidea. En cuanto a los inhibidores iónicos, son una opción terapéutica que se utiliza para inhibir la organificación del yodo. Primordialmente, este tipo de inhibidores iónicos interfieren con el transporte del simportador sodio-yodo en la membrana vasolateral de la tiroides. ¿Qué inhibidores tenemos disponibles? El tiocianato, que es muy conocido, el perclorato y el fluoroborato. El litio, por otro lado, que se utiliza para trastorno depresivo bipolar o para algunas pacientes con trastornos del estado del ánimo, disminuye la secreción o la síntesis de hormona tiroidea y puede causar hipotiroidismo secundario. Normalmente este efecto secundario por la utilización de otro fármaco o por la interferencia en la liberación de hormonas tiroideas se conoce como efecto de Wolff-Chaikoff, ¿verdad? Y también se puede observar en los pacientes que tienen cardiopatía si utilizan amiodarona. También es un fármaco frecuente que causa Wolff-Chaikoff. Los yoduros, por otro lado, también he ahí la utilización del yodo para hormona tiroidea y suena un poco controversial, pero lo que hace es que al haber incremento en los niveles de yodo, inhibe su propio transporte hacia el coloide y hacia donde se lleva el mecanismo de síntesis de la hormona tiroidea en la célula folicular. Existen otros usos del yodo que normalmente se les da a los pacientes en tirotoxicosis y hay ciertas preparaciones que son poco convencionales, pero que también se utilizan en accidentes nucleares, por ejemplo, que son quizá de las cosas más raras que existen, pero podría suceder. Entonces aquí tenemos dos soluciones primordialmente propuestas. Está la solución concentrada de yodo, que ustedes lo utilizaron en primer año en química. Es una solución de Lugol, que no es más que yoduro de potasio. Para esto se necesita darle al paciente o en un episodio de tirotoxicosis más o menos 8 miligramos de yodo por cada gota, por lo que se le indica que tome 2 a 6 gotas al día. O está esta solución saturada de yoduro potásico que se conoce como solución KISS, en donde también el objetivo es inhibir la síntesis de nueva hormona tiroidea y que se siga liberando al plasma, ¿verdad? De esto es un poco más concentrado y es necesario dar entre 1 o 2 gotas 3 veces al día. Esta es una imagen, es la misma imagen equiparable de cómo funciona la síntesis de hormonas tiroideas y dónde funcionan los medicamentos más conocidos. Entonces, inicialmente tenemos que el yodo inhibe el simportador o los diferentes iones, el perclorato, ¿verdad? El tiocianato, inhiben este simportador sodio-yodo en la membrana vasolateral y entonces interfieren con la peroxidación tiroidea o la acoplación de los residuos de yodo y tirosina en la tiroglobulina. Las tionamidas, por otro lado, actúan a nivel de inhibir la peroxidasa tiroidea y paralelamente también disminuyen a nivel periférico la conversión de T4 a T3, inhibiendo la desyodasa tipo 1, sobre todo el propiltiouracilo. Los betabloqueadores también actúan a nivel periférico, en donde inhiben las descargas adrenérgicas o los efectos adrenérgicos propiciados por las hormonas tiroideas. El yodo radioactivo seguramente se ha escuchado utilizar y de estas moléculas existe el yodo 123 y el yodo 131. El yodo radioactivo normalmente se utiliza para estudios diagnósticos para denotar aumento en el metabolismo o captación de yodo en ciertas regiones. Se utilizan en estudios diagnósticos en búsqueda de, por ejemplo, enfermedad metastásica a nivel óseo. Esta tiene una vida media de 13 horas y normalmente lo menciono para saber cuál es el yodo que realmente se le da a la glándula tiroidea, mientras que el yodo 131 es el que se utiliza para la destrucción o para el cáncer tiroideo. Esto se da de cierta manera como ablación y enfermedad metastásica, ya que el cáncer tiroideo que no se trata tiene mal pronóstico dependiendo el subtipo histológico.
También se puede dar como opción terapéutica en los ancianos que no pueden ir a sala de operaciones por comorbilidades, ya que este yodo se deposita ampliamente en el coloide del folículo donde se sintetizan las hormonas. Y otro efecto importante o beneficioso es que es altamente selectivo para la glándula tiroidea, entonces tiene pocos efectos secundarios. Sin embargo, sí está contraindicado en el embarazo, por lo que hemos venido mencionando del hipotiroidismo congénito y porque puede dar malformaciones fetales. Otras opciones terapéuticas un poco más nuevas que se están utilizando son unos medicamentos monoclonales que, como ustedes recordarán, es terapia biológica orientada hacia el trastorno subyacente del carcinoma, y debido a que el carcinoma papilar es el carcinoma más frecuente en la tiroides, se están utilizando la identificación de los trastornos genéticos subyacentes del carcinoma. Entonces, si se nota que hay una fusión entre dos genes, por ejemplo, esta fusión que se crea, que se llama NTRK, responde muy bien a estos dos fármacos que son inhibidores de tirosina quinasa. Esta molécula de tirosina quinasa, recordemos que media procesos de crecimiento y multiplicación celular, por eso es que puede dar cáncer. Para los carcinomas que son positivos para estas mutaciones RET, normalmente asociadas a neoplasia endocrina múltiple, que es la alteración de diferentes glándulas, por ejemplo hipófisis, o puede ser también alteraciones de la glándula suprarrenal, se les puede dar otras dos opciones de selpercatinib. Tienen la característica de que son con terminación tinib porque son inhibidores de tirosina quinasa. También se puede utilizar el placetinib. Por otro lado, hay para carcinomas donde no tenemos la oportunidad de hacer estudios moleculares, entonces se les puede dar tratamiento con lenvatinib o sorafenib, que es una de las moléculas pues un poco más conocidas y disponibles en Guatemala. Si por otro lado se documenta que el carcinoma tiene esta mutación BRAF, entonces de igual manera hay otras opciones terapéuticas como el bemurafenib y el dabrafenib. Estas opciones de terapia biológica actualmente ha cobrado mucha popularidad porque disminuye los efectos adversos de una quimioterapia sistémica o disminuye la exposición del paciente a tener que darle radioterapia, por ejemplo. Sin embargo, existen ciertos subtipos histológicos de cáncer como el carcinoma anaplásico, que es un carcinoma poco diferenciado, muy desorganizado, que no responde a ninguna de estas opciones biológicas y por ende el tratamiento de elección es la resección quirúrgica acompañado de radiación localizada a nivel tiroideo. Por ejemplo, en un carcinoma anaplásico en donde se nota que tiene mutación BRAF, sí se le podría dar un tratamiento con seguimiento de estos inhibidores de tirosina quinasa, el dafratenib o el trametinib, pero es importante recordar que el tratamiento de elección, debido a que es un carcinoma que progresa rápidamente y por eso tiene muy mal pronóstico, lo primero que hay que hacer es resección quirúrgica. En el carcinoma medular, que es un carcinoma que normalmente no ha respondido bien al tratamiento, ya sea con yodo radioactivo o con levotiroxina de paliación, es importante que pueda ser llevado a cirugía y resección quirúrgica. Se puede dar tratamiento si se denota que tiene una mutación RET con inhibidores de tirosina quinasa como el selpercatinib y el prasetinib o el valdetanib. Con eso finalizamos. Espero que si hay alguna duda puedan hacérmela llegar y por supuesto que se apliquen hacia el estudio de los diferentes medicamentos para el tratamiento de enfermedad tiroidea.